la interpelación a los ministros y vamos a empezar a estudiar lo que es la interpelación. ¿Cuál es el procedimiento de la interpelación? En ese sentido, pues nos quedamos estudiando lo que es el procedimiento de la interpelación, ya que como mencionábamos, los ministros es un antecedente, una copia del sistema parlamentario europeo. Por lo mismo, nuestro sistema de gobierno es semipresidencialista y semiparlamentario. Esto, como se los he venido mencionando, en virtud que copiamos parte del sistema presidencialista y copiamos parte del sistema parlamentario. Lo que hemos copiado del sistema parlamentario son los ministros. También se copió lo de la interpelación que se da en el sistema parlamentario, el sistema europeo. Y la interpelación, que es una copia del sistema parlamentario, tenemos un procedimiento muy parecido al sistema europeo, en el cual el Parlamento puede interpelar al ministro y pedir su dimisión, o sea, su renuncia, su separación del puesto, su separación del cargo. En Guatemala, en la Constitución Política de la República y en la ley del organismo legislativo encontramos regulado lo que es la interpelación el procedimiento de interpelación de los ministros de Estado. Para que se dé la iniciación de la interpelación de un ministro de Estado, vamos a necesitar que sea solicitado por uno o más diputados al Congreso de la República, quien harán llegar su petición a la Secretaría de la Presidencia del Congreso de la República, y dicha secretaría va a agendar en una sesión a la moción presentada o a la proposición realizada, que se debe de realizar por escrito por el diputado que solicita dicha interpelación. Ya solicitada la interpelación ante la Secretaría de la Presidencia del Congreso de la República, esta va a ponerla en punto de agenda y en punto de acta en la sesión a mociones o proposiciones. Ya estando solicitada la interpelación por uno o más diputados, se va a dar el señalamiento de la interpelación. El señalamiento de la interpelación, el presidente del Congreso de la República va a proceder a señalar día y hora para la interpelación, la cual deberá llevarse a cabo o va a ocurrir o concurrir no más tardar en una de las 5 sesiones siguientes que lleve a cabo el Pleno del Congreso de la República. Ya estando programada la interpelación dentro de una de las 5 sesiones siguientes a que lleve el Congreso de la República, posteriormente de haber sido agendada por parte de la Secretaría de la Presidencia de la República la interpelación, entonces se va a proceder a notificar al ministro o a los ministros interpelados por la Secretaría del Congreso, quien le va a hacer saber al ministro que ha sido citado y deberá de concurrir, y ya le dará el día exacto en el cual se haya agendado la interpelación de dicho ministro. Ya se los mencionaba, no puede ocurrir después de 5 sesiones posteriores, o sea, dentro de las 5 sesiones posteriores deberá de ocurrir dicha interpelación. El ministro, la interpelación del ministro de Estado consiste, como ustedes ya lo han estudiado, esta consiste en hacerle preguntas. Preguntas acerca de un tema en específico de su ministerio. Entonces, estas preguntas básicas de la interpelación
se le van a hacer llegar al ministro de Estado en un plazo de 48 horas previas a la iniciación de la sesión de la interpelación. Estos pasos que les mencionaba, que ustedes ya conocen, que solo las estamos repasando porque estamos dentro del tema de los ministerios, que son parte fundamental del gabinete presidencial y que conforman como pilares fundamentales dentro del organismo ejecutivo y que le sirven para su eficaz funcionamiento y el cumplimiento del fin del Estado, que lo encontramos regulado en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual es el bien común. Bueno, ya estando los pasos previos y estando cumplido la notificación al ministro y haberle hecho llegar con 48 horas de anticipación las preguntas que se le van a realizar, entonces se da el debate, ya entramos al debate de la interpelación, ya cuando el ministro se presenta al Pleno del Congreso de la República para ser interpelado. El ministro, al estar en el Pleno del Congreso de la República para ser interpelado, se van a llevar a cabo los siguientes pasos. Pues llegado el día y hora de la sesión señalada para la interpelación del ministro de Estado, después de haber sido leída el acta aprobada en la sesión anterior, se va a dar inicio a la interpelación del ministro o los ministros. El presidente de la República, del Congreso de la República de Guatemala, le va a dar la palabra al diputado o a los diputados interpelantes. Ellos van a hacer una breve exposición o van a dar una breve explicación del porqué de dicha interpelación. El ministro interpelado va a responder con relación a las preguntas que se le formulen, específicamente sobre las que ya se le haya hecho saber o ya se le haya hecho llegar en su momento oportuno, que debió haber sido 48 horas antes de el día y hora fijado para la sesión de la interpelación. El ministro interpelado va a responder al dársele la palabra después de haber realizado la pregunta o las preguntas el diputado que está realizando la interpelación. Posteriormente, terminar las preguntas o la ronda de preguntas por parte del diputado interpelante, cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que se consideren pertinentes, o sea, que sean relacionadas al tema, para aclarar el informe, la información que el ministro le esté dando al Congreso de la República. Los diputados, cualquier diputado va a poder hacer las preguntas y tomar la palabra por un número de veces que no exceda de 3 intervenciones. El ministro o los ministros que están siendo interpelados van a participar en el debate respondiendo, participando, sin que se les limite el número de intervenciones en dicho debate de interpelación. Finalizada la ronda de preguntas por él o los diputados interpelantes. Finalizada la ronda de preguntas por cualquier diputado del Pleno del Congreso de la República que quiera hacerle que quiera intervenir y hacerle las preguntas que considere necesarias para aclarar las dudas que surjan del tema de interpelación. Pues si no se llenaron las interrogantes, si no fueron aclaradas de una manera satisfactoria para el Pleno del Congreso de la República, entonces puede proponerse el voto de falta de confianza. Este voto de falta de confianza va a ser requerido por
4 o más diputados que van a proponerle al Pleno del Congreso dicho voto de falta de confianza. Entonces, ya propuesto el voto de falta de confianza por parte de los diputados, se entra a la votación por parte del Pleno del Congreso de la República para que quede aprobado dicha moción, sea la moción del voto de falta de confianza. Este voto de falta de confianza que deben de emitir los diputados que se considera que no ha cumplido con su trabajo de conformidad con lo establece la ley, debe ser aprobada por la mayoría del Congreso de la República para que sea aprobado. Entonces, si se da esa mayoría de diputados, el presidente de la República, se le notifica al presidente de la República a quien debe de aceptar dicho voto de falta de confianza, y esto significa que debe de remover de su cargo a el ministro interpelado. Dicho, si el presidente de la República considera que el ministro sí ha realizado su trabajo de acuerdo a la política del Estado, o sea, que sí ha buscado el bien común para favorecer a la población guatemalteca, entonces podrá recurrir al Congreso de la República dentro de un plazo de 8, que no sea de 8 días, solicitando que se dé una reconsideración que se le denomina apelación por parte del ministro para poder reconsiderar dicho voto de falta de confianza. Si hubiera esa apelación del ministro en cuanto al voto de falta de confianza, porque considera que dicho voto es ilegítimo o no está pegado a lo que para el efecto de la ley de su competencia, y que el ministro sí está haciendo su labor de conformidad como lo establece la ley del organismo ejecutivo y de su competencia, entonces se plantea la apelación al Congreso de la República, quien va a señalar fecha, día y hora para la celebración nuevamente de discutir el voto de falta de confianza. También se puede volver a citar al ministro de Estado, realizarle otras preguntas, ampliar la información, y si fuera necesario, se amplía la interpelación que ya se le había realizado nuevamente para poder establecer si se confirma el voto de falta de confianza. Posteriormente a llevarse a cabo esta ampliación de la apelación, o si se haya pedido un informe, o todo lo que se haya realizado en cuanto a la apelación por parte del ministro del voto de falta de confianza, se vuelve a votar nuevamente por el Pleno del Congreso de la República, ratificando el voto de falta de confianza. Si se ratifica por las 2/3 partes del total de diputados del Congreso de la República, dicho voto pues queda en firme y el diputado es separado de su cargo, y ahí ya no existe ningún planteamiento que realizar. Y en todo caso, ya no puede volver a ejercer algún cargo público o nuevamente como ministro en un plazo de 6 meses. El número de ministros interpelados no puede exceder de 4 ministros, o sea, al mismo tiempo el Congreso de la República puede citar a 4 ministros, interpelarlos y también proceder a emitir un voto de falta de confianza. Esto así de una manera no, como les dijera yo, no tan adentrándonos al tema, sino que de una manera así bien somera, porque, como les mencionaba, ustedes ya han estudiado este tema de la interpelación, que en su momento lo estudiaron en Derecho Constitucional o en alguna otra materia. Pero lo mencionamos porque es parte fundamental y lo tenemos presente porque esto sucede en el sistema parlamentario y lo mismo sucede en el sistema de gobierno guatemalteco, que se ha tomado, como les mencionaba anteriormente, como una copia del sistema parlamentario que fue tomado en nuestra Constitución de 1985 y por lo tanto está vigente al día de hoy. Por lo tanto, nuestro sistema de gobierno es
parlamentario y semipresidencialista, porque copia del sistema parlamentario a los ministros. También copia la interpelación. En el caso del sistema parlamentario, el Parlamento puede separar a los ministros del puesto. Y en este caso también el Congreso de la República, que es el semejante similar al Parlamento Europeo, puede también, con este procedimiento que recién terminamos de estudiar, separar a un ministro de Estado de su puesto, de su cargo. Para ser ministro de Estado, ya mencionábamos que son los requisitos los mismos que se requieren para ser magistrado de sala de apelación. Y se gozan de las mismas prerrogativas. Una de ellas es de gozar de el derecho de antejuicio. O sea, no se le puede decir proceso previo a que se lleve un antejuicio. Pero también para optar al puesto de ministros existen prohibiciones. Esto los encontramos regulados en el artículo 197 del Congreso de la Constitución Política de la República, emitida por el Congreso, emitida por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual nos establece que no pueden ser ministros los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, mismos que ustedes ya conocen, ya lo han estudiado en Derecho Civil 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Ya que ustedes de una manera muy amplia ya conocen cuáles son estos grados del 4º grado que reconoce la ley de consanguinidad y 2º de afinidad, pues dentro de este parentesco, quien tenga este parentesco con el presidente de la República o con el vicepresidente no puede optar al puesto, al cargo de ministro. Tampoco pueden optar a dicho puesto de ministros los que hayan sido condenados en juicios de cuentas y no hayan solventado sus responsabilidades por obvias razones. ¿Verdad? Un moroso del Estado que no cumple con pagar sus impuestos, obviamente no puede optar a un juicio, a un ministerio. Y los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado, pues entonces sería juez y parte en algún determinado momento. Por lo mismo, la propia ley, artículo 197 de la Constitución Política de la República, prohíbe que los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado puedan participar cómo o pueden ejercer el cargo o sean nombrados por el presidente de la República en el cargo de ministros de Estado. Y también algunas personas representan intereses de personas individuales o jurídicas que se reconoce el Código Civil con personalidad que exploten servicios públicos. Tampoco podrían participar. Estas prohibiciones se dan en virtud de buscar la transparencia por parte de los ministros en el ejercicio de su puesto o de su cargo, y lo que se busca es que no se tenga interés en el momento de adjudicar o específicamente que los ministros o el ministro realice su trabajo. Uno, que no sea, que no exista compadrazgo o más bien relación parental con el presidente o el vicepresidente. Estos requisitos mínimos que la Constitución Política de la República en su momento determinó como prohibiciones para optar a dichos puestos de ministros, lo que buscaba en su momento era que el ministro, por favorecer a sus parientes consanguíneos o afines por afinidad o cualquier otro interés que pueda tener en un momento determinado, pudiera beneficiar a determinadas empresas, determinadas personas, como sucede al día de hoy, que los contratistas muchas veces, porque son familias, allegados, amigos, y a ellos se les otorgan los contratos, porque, y como pasa en estos momentos, los diputados tienen su cuota de obras en su departamento, y esto no es un secreto que se dé al día de hoy. Los diputados, y más bien si son diputados del oficialismo, estos diputados siempre, y todos los que sean afines al oficialismo, van a recibir una asignación de obras que ellos puedan manejar
pero no es para favorecer a la población, sino lo que ellos hacen es pedir comisiones. Ese es el meollo de la corrupción en Guatemala. Entonces los diputados, no, ellos no se conforman con los 60,000 más comisiones que ya vienen ganando como 75,000 al mes. Ellos, aparte de eso, ellos no quieren salir eh, ricos hablando de dinero, vamos, ricos del puesto, sino quieren salir millonarios. Y así es como salen. Por ejemplo, mencionaban que cuando se hizo este paso a desnivel aquí en Chimaltenango, la comisión fue de 5 millones para el diputado. La comisión de libramiento, pues ahí son así ya comprobados 120 millones que encontraron en la antigua. O sea, a todos los y fue encontrado y en posesión del exministro de Comunicaciones, que a las investigaciones de medios internacionales han llevado hoy a mencionar que él también dio 20 millones al presidente de la República para ayudarlo en su campaña antes de tomar posesión del puesto, para que lo dejara un año más para liquidar todas las obras que él tenía pendientes y pagar todas las comisiones que él tenía pendientes que realizar, y que esos 20 millones de quetzales salieron del primer anticipo de una obra de Covial o no me recuerdo de dónde. Y o sea que de nuestro propio dinero salieron esos 20 millones. Entonces lo que buscaba el artículo 197 constitucional era evitar todo esto, pero con las artimañas que al día de hoy se gastan los que llegan a los puestos de poder. Y ustedes recordarán que de este mismo ministro, fue ministro del expresidente Jimmy Morales, y él decía que él era un genio, pero lo decía porque era un genio para buscar las comisiones. Entonces, desgraciadamente, lo que es la realidad que pasa. Recientemente una persona me comentaba eh, que le habían ofrecido darle la construcción de una escuela en un municipio de Chimaltenango, y le habían ofrecido otro proyecto, pero el diputado que le había ofrecido dichos proyectos, como se dice, van a echarle la mano, le estaba pidiendo 20,000 por cada proyecto que le iba a asignar. Entonces él tenía que darle 40,000 por anticipado para que le asignaran esas obras. Esa es la realidad como se trabaja en el estado de Guatemala. Así es como opera estos delincuentes de cuello blanco que ustedes estudiaron en derecho, en sociología del derecho, recordarán los delincuentes de cuello blanco. O sea, como me decía un compañero, no necesariamente vamos a esperar a los extorsionistas, y también los propios poderes fácticos del propio Estado extorsionan a la población. Caso de ellos, uno que podemos mencionar es el Ministerio de Trabajo, donde llega a extorsionar a los patronos y le dice, mire, está pagando el salario mínimo, está pagando las prestaciones de ley, pero no lo hacen con el fin de velar porque verdaderamente se esté cumpliendo con dichos pagos y los beneficios que tienen los trabajadores, sino lo hacen con el fin de extorsionar. Pero ellos llegan con un chaleco, con un logo de el Ministerio de Trabajo, y le dicen, usted está cumpliendo con dichos pagos, si no lo multamos, le vamos a seguir un incidente laboral en el de incumplimiento de las relaciones laborales. Entonces, lo que no, pero fíjese que usted sabe cómo la situación empiezan los patronos, ¿verdad? Y me lo comentaba un compañero que el papá tiene un negocio, omito de qué, ¿verdad? Porque no sea que me esté escuchando alguien que conozca a alguien en el Ministerio de Trabajo, pero es la realidad, la vamos a hablar tal y como es, y no tenemos por qué no decir la verdad, y muchos de ustedes de esto saben, ¿verdad? Entonces, al final la extorsión es de 1,000 quetzales, y esto no es de ahora. Nosotros que estamos en el ámbito, en el medio, igual me comentaba una persona la otra vez, me dice, me pidieron 16 libros. Obviamente no cumplo, ni no va a cumplir, y me amenazaron si no me van a iniciar el incidente laboral, porque no tengo mis libros al día. Entonces, y lo otro es dar 1,000 quetzales. De 1,000 quetzales es la extorsión, ¿verdad?
Entonces no necesariamente el que va todo pintarrajeado, tintado y lleno de tatuajes, el marero, ¿verdad? Que lo extorsiona, sino también lo extorsionan los mismos delincuentes de cuello blanco, así le denomina la doctrina cuando ustedes estudiaron sociología a dichas personas. Eso es lo que trató de evitar el 197, ¿verdad? Lastimosamente al día de hoy se ha salido de control esta situación y por lo mismo, como decía el constitucionalista Gabriel Conde Orellana, y él decía que los partidos políticos al día de hoy son grupos criminales, y así es. Hemos visto que en él se acuerpan a mareros, en él se acuerpan a jefes de maras, en él se acuerpan a narcotraficantes, mujeres de narcotraficantes, el caso de la diputada Patricia Sandoval, el caso del diputado Vico de Zacatepeques, que fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos y hoy viene como un padre de la patria a estar en el Congreso de la República, pero como cada pueblo tiene lo que se merece, eso hemos elegido y eso es lo que tenemos que pagar. Responsabilidades de los ministros penales, civiles y laborales. El caso de la responsabilidad penal, que al día de hoy, un ejemplo reciente que les puedo poner, el del ministro, el exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, el exministro de Comunicaciones de Otto Pérez Molina, Sinibaldi, que se encuentran el día de hoy procesados, que el Ministerio Público no le ha puesto ningún interés en presentar todos los medios de prueba para poder procesarlos, sino lo ha hecho más que ayudándolos, ¿verdad? Pero sí vemos con la hazaña que se persigue aquel que se robó los 30 quetzales de la limona de la iglesia, aquel que se robó los 30 panes. Bueno, a esas personas sí, aquel que se robó la gallina y le ponen 30,000 de multa, o sea, eso es chocante y lógico para los guatemaltecos de a pie. Pero es nuestro sistema ejecutivo, legislativo y judicial totalmente cooptado, que así lo llamó la CICI, y con toda razón que podemos ver los casos, pues no estamos inventando, sino que ahí están los casos, ahí están las personas procesadas, ahí están las pruebas emitidas. El propio expresidente Otto Pérez Molina aceptó y dijo, bueno, yo aceptaría que qué bueno me detuvieron porque sí hubo corrupción, pero que se hubiera terminado la corrupción. Ese no es un argumento, obviamente, ¿verdad? Pero en sí, en síntesis, él aceptó que él desfalcó al Estado, o sea, fue un delincuente de cuello blanco. La regulación de los ministerios de Estado los encontramos regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala, como ya les mencionamos, artículo 197 y todos los demás artículos que en su momento hemos venido mencionando de la Constitución Política de la República. Lo encontramos también regulado en la ley del organismo ejecutivo, del decreto 114-97 del Congreso de la República. Lo encontramos también regulado en el decreto 22-99 del Congreso de la República, que son reformas a la ley del organismo ejecutivo. Los encontramos en el decreto 90-2000 del Congreso de la República, en el decreto 1-2012 del Congreso de la República, que son reformas a la ley del organismo ejecutivo. También podemos encontrar regulados los ministerios en el Código de Salud, en la Ley de Minería, en la Ley de Hidrocarburos, en la Ley General de Presupuesto, en el Código de Trabajo y en todas las demás leyes en las cuales se menciona a los ministerios de Estado. Ya para efecto de entrar en materia a estudiar lo que son los ministerios de Estado, vamos a empezar a mencionar lo que para el efecto es el artículo 19 de la Ley del Organismo Ejecutivo. En esta Ley del Organismo Ejecutivo encontramos regulados cuáles son los ministerios que al día de hoy se reconocen en Guatemala, que son 14 ministerios. Estos son los siguientes, ustedes pueden darle lectura a su artículo 19 del decreto 114-97 del Congreso de la República, el cual nos establece que contamos con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. También tenemos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Misma que es un ministerio bien importante. Bueno, todos los ministerios son importantes, ya vamos a estudiar en su momento,
¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? Cuando los estudiamos, pues vamos a quedar asombrados del marco jurídico legal, específicamente en relación de las competencias de los ministerios, que si cada uno cumpliera con el mandato que le establece la ley, pues tendríamos una Guatemala no del primer mundo, de un supermundo. Cuando nosotros leemos nuestra legislación y el qué hacer de cada uno de los ministerios, pues legalmente está súper bien estructurado. El problema está que no se cumple nada, porque el Estado está cooptado. El Estado está cooptado por la delincuencia, que no permite que se beneficie a la población en general, como lo manda la Constitución, mucho menos se procede a realizar el trabajo que la ley, que la Constitución manda, en cumplimiento de la competencia de cada uno de ellos. Tenemos un Ministerio de Cultura y Deportes, tenemos el Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de Energía y Minas, el de Finanzas Públicas, el de la Defensa Nacional, el de Relaciones Exteriores, el de Salud Pública y Asistencia Social, el de Trabajo y Previsión Social, el de Ambientes y Recursos Naturales, el de Desarrollo Social. 14 ministerios que conforman el gabinete de gobierno. Dicho gabinete de gobierno, recuerden ustedes, el Consejo de Ministros se conforman por el presidente, vicepresidente y los 14 ministros reunidos en sesión permanente. Así lo regula el artículo 14 de la Ley del Organismo Ejecutivo. A esto se le denomina gabinete de gobierno, dentro del cual el presidente la preside y la dirige y el vicepresidente la coordina. Así lo regula la ley, por lo tanto así debe de ser, aunque no estén en los mayores acuerdos presidente y vicepresidente actualmente, tiene que estar presente el vicepresidente para tomar las decisiones y así debe de darse, ¿verdad? Que estén específicamente en la sesión es otra situación. ¿Y por qué no se da? Por los mismos desacuerdos que ellos tienen. Los ministros de Estado son funcionarios titulares, unipersonales, centralizados, como ya lo mencionábamos anteriormente, ustedes recordarán. Cada uno de estos ya lo mencionábamos, porque es centralizado, porque es unipersonal, y porque la administración superior de cada ministerio le corresponde al ministro de Estado como el mayor superior jerárquico dentro de su dependencia. Ellos dependen directamente del presidente de la República, quien los nombra y los remueve. Y dependen por coordinación del vicepresidente de la República. Esto está regulado en el artículo 20 de la Ley del Organismo Ejecutivo, decreto 114-97 de dicha ley. El nivel jerárquico de los ministros, pues es el mismo nivel que goza como ya les mencionaba, un magistrado de sala de apelaciones. Gozan de inmunidad también. Esta inmunidad que ustedes ya conocen, que es el derecho de antejuicio, que ya lo estudiaron en derecho constitucional, por lo mismo ya no lo entramos a estudiar. Este derecho de inmunidad lo encontramos regulado en el artículo 21 del decreto 114-97 del Congreso de la República. Los ministros de Estado tienen autoridad y competencia en toda la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque son una entidad del organismo ejecutivo que regula a todo el país. Entonces, lo que sí pueden hacer ellos es desconcentrar su trabajo a través de las direcciones departamentales que ya casi se encuentran instaladas en cada una de las cabeceras departamentales. En caso que el ministro sea ausente o no se encuentre, pues lo va a suplir el ministro de mayor antigüedad en el puesto y el presidente de la República, si en caso fuera la ausencia permanente, en caso de ausencia temporal, pues lo suple un viceministro y el de mayor antigüedad es el que lo va a suplir. Ya posteriormente, si la ausencia fuera definitiva,
Entonces ya el presidente de la República tendría que nombrar a un nuevo ministro. Esto no es nada complicado porque eh, hay tantas personas que quieren ocupar esos cargos, esos puestos. Eh, se les puede reputar a los ministros de Estado como falta temporal cuando se encuentren fuera de la República de Guatemala, siempre ocupando o realizando labor de su ministerio, o por enfermedad o por incapacidad para el ejercicio de las funciones. Esto lo encontramos regulado en el artículo 22 del decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Eh, Anteriormente se daba un tipo de clasificación. Este tipo de clasificación era que el ministro con mayores derechos o el que entraba a suplir la vacante del titular era el ministro, viceministro, el primer viceministro, segundo viceministro, entonces el que entraba a suplir dicha vacante era el primero. Al día de hoy ya no encontramos regulado ese tipo de nombramientos de viceministros, sino que ahora cada uno en su ámbito de competencia. Por ejemplo, tenemos al viceministro en Educación de Cultura, el viceministro administrativo, el viceministro financiero y así también en los otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobernación, hay un viceministro de Seguridad y etcétera, etcétera. Entonces, ahora ya son nombramientos por competencia. Anteriormente eran por rango. Esto lo encontramos regulado en el artículo 23 del decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Con este tema finalizamos lo que es la clase del día de hoy. Ya se va a cortar la transmisión, entonces nos volvemos a reconectar con el único fin de el paso de asistencia. Entonces, iniciamos, jóvenes, con el paso de asistencia. Un segundito, solo busco un lapicero. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ya se va a cortar la transmisión, nos volvemos a reconectar, como les mencionaba, para el paso, para el paso de asistencia. Por el momento, iniciamos con González Ramírez Henry Estuardo. González Ramírez Henry Estuardo. Licenciado, él es el que tiene problema con su dispositivo y le cuesta mucho. Perdón. Vale. Muy bien. Gil Porras Harold Armando. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.
Continuamos, jóvenes, con Sotzali Obed. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Juan Maxul David. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pérez Estrada Elba. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Porras Marroquín Jocelyn. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Cana Girón Lani. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Gómez Patzán Brenda. Ya no continuó la compañera Liz. Ah, muy bien. Ya no va a continuar en la clase. Ya no, Liz. Ah, bueno. Muy bien. Girón Díaz Julio. Escalón Cutzal Jessica. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Roda Rangel Yairi. Arenales Mendoza Maroli. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Roquel Martínez José. Ramírez Rosales Javier. Presente, licenciado.